La única razón de mi adoración eres
mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo en tierra, tú eres Dios, que toda criatura se postre a ti, Señor, tú eres Dios.
Bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos directamente a la palabra del Señor en esta mañana. Os invito a hacer una lectura en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 36 y 37. Dice así la palabra del Señor: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tengamos una breve palabra de oración. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya sabéis que vamos a meditar sobre el personaje de Bernabé, porque ha venido anunciado, ¿verdad? Así que no puedo hacer esa introducción de qué personaje. Sabemos que es Bernabé. Pero sí que es verdad que el evangelista Lucas se esfuerza desde el primer momento, cuando escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Se esfuerza desde el primer momento en mostrar cómo el evangelio ha nacido y se ha expandido, ¿no?, a partir de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ello no duda en, como dice en Hechos 1:8, no duda en apoyarse en determinados personajes que son realmente relevantes. Así el foco al principio del libro de los Hechos, vemos cómo se sitúa sobre Pedro, el apóstol Pedro, sobre Juan, ¿no? Posteriormente vemos en acción a los diáconos, a Felipe, entre ellos, sobresaliendo a Esteban, ¿no? Y ya prácticamente todo el resto del libro, el foco está puesto en el apóstol Pablo. Así que a través de estos personajes relevantes vemos cómo de alguna manera nació, ¿no?, esa primera iglesia primitiva y cómo se expandió el evangelio en estos primeros años. Pero entre estos personajes principales, podemos decir, existen otros secundarios, que no por ser secundarios son menos relevantes o son menos trascendentes que los primeros. Y entre estos personajes fundamentales aparece el de Bernabé. Bernabé era levita, era de la tribu de Leví, procedente de Chipre. Es decir, él era judío, pero su familia era original de Chipre. Y dice la palabra que los apóstoles le cambiaron el nombre. Y de José, que era como él se llamaba originalmente, le pusieron el nombre de Bernabé. Y Bernabé significa hijo de consolación o hijo de exhortación, ¿no? Los dos términos se pueden traducir perfectamente con el nombre de Bernabé. Ahora, ¿por qué los apóstoles le cambiaron el nombre a hijo de consolación? Esta era una práctica habitual en aquella época y en aquel contexto, el denominar o el nombrar a determinadas personas según sus cualidades, según aquellos aspectos que había mostrado en su vida. Por lo tanto, cuando los apóstoles estaban diciendo, mira, tú ya no te vas a llamar José, tú te vas a llamar hijo de consolación, es porque tú has mostrado y nos lo estás mostrando a todos que eres una persona que consuela. Eres alguien que siempre tienes una palabra de ánimo, eres alguien que siempre ayuda, eres alguien que siempre está ahí yendo hacia adelante en la obra. Así que era una cualidad sin duda de Bernabé, el cual había destacado entre todos ellos. Y en esta mañana hay tres cualidades de su vida que me gustaría que nos paráramos, aunque fuera brevemente, y reflexionáramos sobre ellas. ¿Por qué? Porque nos valen a nosotros como un modelo, nos valen como aspectos que nosotros tenemos que aprender e imitar de Bernabé y aplicar en nuestras vidas. Y la primera cualidad que vemos que sobresale en la vida de Bernabé es su generosidad. Lo hemos leído al principio, ¿no? Él vio la gran necesidad que había en la iglesia de Jerusalén. Era una iglesia donde la pobreza abundaba. Las personas sin recursos eran numerosas. Había mucha necesidad entre todos aquellos primeros creyentes, miles de creyentes que se habían entregado en aquella predicación, aquel día de Pentecostés y la predicación de Pedro, lo recordamos. Había mucha necesidad.
Así que Bernabé, no sabemos si fue el primero, pero sí de los primeros que no lo dudó ni un instante. Él tenía una heredad que era suya, que había tomado de su familia y la vendió, y sin pensárselo dos veces, íntegramente la puso a los pies de los apóstoles. Así que aquel gesto, un gesto nacido de un corazón agradecido y generoso, fue un gesto que admiró a muchos de los creyentes que había en aquella iglesia, a los apóstoles. Ellos vieron cómo realmente Bernabé era alguien que en su corazón, ¿no? Él vivía, él empatizaba, él era consciente y tenía una carga por la necesidad de aquellas personas y no le importaba desprenderse de lo que fuera para poder ayudarles. Contrasta esa actitud con aquella del joven rico, recordamos en Lucas capítulo 18, el cual era rico, tenía muchas posesiones y cuando Jesús lo invita a seguirle, pues el joven rico dice que se fue muy triste, verso 23, porque era muy rico. Así que el joven rico se quedó con sus riquezas, pero perdió la riqueza de seguir a Jesucristo. Bernabé lo tenía claro. Ante la riqueza de seguir al Maestro, a seguir el Evangelio y seguir al Señor, y ante las riquezas materiales no se lo pensó dos veces. Puso todo lo que él tenía a los pies de los apóstoles. Otros vieron lo que había hecho, como Ananías y Zafira, y vieron la reputación positiva que había adquirido Bernabé con este gesto, y entonces también quisieron tener la gloria de Bernabé, su reputación, pero quisieron tener su reputación sin tener su compasión. Y estos fueron Ananías y Zafira. Quisieron imitarle, quisieron ser importantes, pero no lo hicieron de corazón. Y todos sabemos lo que sucedió con Ananías y Zafira. Ahora, esta reputación que adquirió de manera notoria Bernabé en la iglesia primitiva, no vemos en ningún momento que lo llenara de vanagloria, ni de orgullo espiritual, en ningún punto, sino todo lo contrario. Él incentivó, él motivó a tantos a ser también generosos y a llevar sus pertenencias, lo poco o lo mucho que tuvieran, a los pies de los apóstoles para el beneficio de los demás. Así que cuando somos generosos, realmente estamos de alguna manera contagiando a otros, haciendo ver a otros de que realmente no es la actitud más bienaventurada es dar que recibir. Leía la historia de una iglesia en Alabama, al principios del siglo XX, una iglesia bautista, y el doctor Russell, que era el pastor de aquella iglesia, tenía carga en su corazón porque cuando se congregaba y se reunían, la iglesia estaba totalmente abarrotada. Gloria al Señor, eso es un magnífico problema que el Señor quiera que nosotros tengamos, ¿no? Así que él tenía estos problemas, él tenía idea de ampliar, y no solamente esto, sino el sitio donde le estaba ubicada la iglesia, la ciudad, era una ciudad donde también había personas con necesidades. Así que él veía la necesidad pues, de ampliar la iglesia y que el ministerio llegara también a la escolarización, llegara también a la sanidad, a muchas cosas. Entre los sueños que él compartía con la congregación, había una niña que ella absorbía, ¿no? todas estas ilusiones que estaba mostrando el pastor y cómo animaba a la iglesia a participar económicamente para poder obtener todos estos retos. Así que aquella niña cogió su hucha y lo poco que podía y que llegaba a sus manos, lo guardaba en aquella hucha. Y esto hizo durante mucho tiempo, durante años. Así que ella enfermó y finalmente falleció, la niña esta. El día de su funeral, el pastor estaba compartiendo a toda la congregación cuando, al final, la madre de la niña salió al frente con la hucha y se la negó al pastor. Mi hija tenía carga por lo que usted predicaba, por aumentar la iglesia, por llegar a aquellos que están necesitando. Y le dio la hucha. En la hucha, cuando la rompieron y la vieron, habría unos pocos centavos.
no había prácticamente nada de dinero, pero era todo lo que aquella niña había estado ahorrando durante tanto tiempo. Este gesto de amor y de generosidad tocó profundamente el corazón de los hermanos de aquella iglesia. Y sin pensárselo dos veces, empezaron a desprenderse de las cosas que realmente antes valoraban mucho, pero que ahora valoraban menos. Y gloria al Señor, la iglesia se pudo ampliar. No solamente esto, sino que también la iglesia impulsó la formación de una universidad. Y no solamente esto, sino que también construyó un hospital. Gloria al Señor. Todo por el corazón generoso de una niña que entregó todo lo que tenía por amor al Señor. Como Bernabé, la generosidad se contagia. Pero la generosidad de Bernabé no era solamente una generosidad material, era también una generosidad espiritual. Porque en ningún momento él dudó. Cuando el apóstol Pablo, después de unos 3 años, después de haber tenido aquella experiencia en el camino de Damasco, y de haber conocido al Señor y de su encuentro con el Señor, él fue a Jerusalén. Nos dice la palabra que todos le rehuían, que todos huían de él. En Hechos capítulo 9, versos 26 y 27, dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, el apóstol Pablo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, Bernabé dio la cara por Pablo. Bernabé, a él no le importó la reputación que él había obtenido en medio de la iglesia y decir, oh, y si ahora doy la cara por este, que era un perseguidor de la iglesia, ahora van a coger a mí y van a decir, Bernabé, este Bernabé nos ha defraudado. Pero tú qué estás haciendo dando la cara por este que perseguía a la iglesia. Pero a él no le importó. Él amaba a Saulo, al apóstol Pablo, él sabía que era un creyente de verdad, y cuando él vio cómo los hermanos le menospreciaban y le rechazaban y tenían miedo de él, no le importó en absoluto el tomarlo de la mano y llevarlo delante de los apóstoles y dar la cara por él. Y no llegó delante de los apóstoles y dijo, mirad, aquí está Saulo, mira, Saulo, diles, cuéntales. No, él no esperó a que Pablo se defendiera, sino que él habló en favor de Pablo. Gloria al Señor. Él fue generoso. Él dijo, mirad, y no le importó su reputación y lo que pensaran de Bernabé. Él en todo momento dijo, mirad, Pablo sí era un perseguidor, pero ahora es una nueva criatura en Cristo. Quizá el apóstol Pablo tuviera en mente a Bernabé cuando escribió a los Gálatas en el capítulo 6, verso 2, y dijo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Quizá le tenía en mente cuando escribió a los tesalonicenses en el capítulo 5 y versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Poco tiempo después, cuando empezó el segundo viaje misionero, allá por el año 48 aproximadamente, vemos como nuevamente Bernabé demuestra su generosidad y su compasión. En el primer viaje misionero les había acompañado su sobrino Juan Marcos y les había abandonado en un momento determinado. Así que quizá Juan Marcos, arrepentido, quiso volver a ese equipo misionero, y en Hechos 15, 37, 38 nos dice que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bernabé no entendía en este momento la intransigencia que tenía el apóstol Pablo. No lo comprendía. Él lo que veía era a un muchacho que sí, que había fallado, pero que había que darle una nueva oportunidad. Que estaba dispuesto a enmendar sus errores, que se había arrepentido y que quería ir con ellos. En aquel momento hubo un debate, un problema entre Bernabé y Pablo, y los dos se separaron de manera amistosa, cada uno fue por un sitio.
Pero años más tarde, lo leemos en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, verso 11, el apóstol Pablo reconoce su error. Y él dice, ay, traedme a Juan Marcos, traédmelo, porque me es útil. Me es útil para el ministerio. Gloria al Señor. La generosidad de Bernabé. Pero quizás la cualidad que más destaca en Bernabé, más que su generosidad material espiritual, es su humildad. Es una cualidad que quizá sobresale sobre todas las demás. Ya hemos dicho como Ananías y Zafira probablemente tuvieron una envidia espiritual de Bernabé por la fama, la notoriedad que él había adquirido. A él no le vanaglorió, como hemos dicho, esta situación. Posteriormente, cuando los apóstoles escuchan que algo está pasando en Antioquía, que aquellos cristianos de la dispersión que habían llegado a Antioquía estaban predicando y se estaban convirtiendo muchas personas en Antioquía y muchos de ellos eran gentiles, entonces mandan a alguien de confianza, mandan a Bernabé. Y Bernabé es enviado por la iglesia, pero esto tampoco le llena a él de orgullo espiritual. Cuando llega allí a Antioquía y ve lo que está sucediendo, y ve las conversiones, y ve como aquellos que eran gentiles, es decir, que no eran judíos, sino eran de cultura griega, realmente se están entregando al Señor. Él no llega allí y dice, esperaros un momentito, tengo la autoridad de la iglesia de Jerusalén, tengo la autoridad de los apóstoles, las cosas ahora se van a hacer como yo os voy a decir. A partir de ahora vais a tener un discipulado todos los días para ver la doctrina que estáis enseñando, y voy a controlar y vamos a hacer un organigrama de... ¡No! Dice la palabra en Hechos 11:23 que Bernabé se regocijó y exhortó a todos, ahí la consolación, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Gloria al Señor. Y posteriormente, cuando Bernabé se involucra en aquella obra en Antioquía y está trabajando en un momento determinado, lo leemos en Hechos capítulo 13, verso 2, el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé en primer lugar, en segundo lugar a Pablo, para la obra a la cual los he llamado. Y aquello tampoco en ningún momento vemos que llenó de vanagloria, ni de orgullo, ni de soberbia a Bernabé. Él siguió siendo humilde, sirviendo al Señor. Cuando la obra fue tan grande, él reconoció que no era capaz de ministrar en Antioquía. No podía hacerlo por sí mismo, no tenía fuerzas, se agotaba y entonces enseguida él dijo, yo necesito ayuda. Fue humilde para reconocerlo. A veces no somos humildes para reconocer que necesitamos ayuda o necesitamos consejo. Él fue humilde y fue a buscar a Pablo. Y dice en Hechos 11:25 que él fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole se lo llevó a Antioquía. Gloria al Señor. Y formaron un equipo misionero, como nunca lo ha habido. Un magnífico, un estupendo, un maravilloso equipo misionero. Y desarrollaron todo lo que conocemos y nos cuenta y nos narra el libro de Hechos. Desarrollaron ese ministerio, ese primer viaje misionero. Y comienza nombrando Lucas, cuando escribe el libro de Hechos, comienza nombrando primero a Bernabé y después a Pablo, pero cuando llegan a Listra, las tornas se cambian. En Listra cambia el rol de liderazgo. Dice en el capítulo 14, verso 12, que a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Así que Bernabé, que era el que iba adelante, la punta de lanza del equipo misionero, el que lo lideraba, en un momento determinado, a lo largo de este primer viaje misionero, cuando llegan a Listra, se ve que ya no es Bernabé, sino que es Pablo. Pero no escuchamos, no existe ninguna palabra de queja. No existe por parte de Bernabé el decir, ojo, yo soy más antiguo, ojo, que a mí me han enviado los apóstoles, ojo, que yo he ido a buscarte a ti, a Antioquía, para que tú me ayudes. ¡No! Él entiende en todo momento que el propósito de Dios
es un propósito soberano y supo leer ese propósito, supo entender el tiempo de Dios para su vida y el lugar que tenía que ocupar en cada momento. Eso es humildad, hermanos. Saber leer el propósito de Dios, saber entender cuál es su propósito para nuestras vidas en cada tiempo y en cada momento. Bernabé fue un siervo humilde porque miraba antes la obra del Señor que no la suya propia. ¿Sabéis? La humildad es esto, ser importantes delante del Señor, porque nos sentimos totalmente inútiles delante de Él. Porque realmente no nos aferramos a nada por nosotros mismos. Leía hace tiempo en Hong Kong, cuando era colonia británica, hace mucho tiempo, el gobernador de aquella colonia organizó una cena de etiqueta, ¿no? Con personalidades. Y aquella cena invitó a una mujer, que era una mujer rica, de aquel lugar, ¿no? Y aquella mujer que era rica e influyente, estaba convencida que ella, que había sido invitada a aquella gran cena, ¿no? Iba a tener un lugar prominente en la mesa. Cuando llegó a la cena, se dio cuenta que no estaba en un lugar prominente, es que la han puesto justo en la otra punta de donde estaba el gobernador. Así que ella, en lugar de callarse, se enfadó mucho. Y antes de que empezara la cena, se levantó totalmente airada y menospreció, ¿no? Y como que se confrontó con el gobernador y le dijo: usted debería tener más cuidado de dónde coloca en su mesa a la gente importante. A lo que el gobernador en aquel momento de Hong Kong le dijo: señora, la gente importante no le importa dónde se sienta en la mesa, le da igual. Y a veces sucede que a la gente que le preocupa dónde se sienta, realmente no es importante. A veces, hermanos, estamos preocupados por nuestra propia vida, que si nos miran, que si no nos miran, que si nos aprecian, que si no, que si esto, que si lo otro. Cuando estamos preocupados en estas cosas, realmente estamos perdiendo el foco del propósito de Dios en nuestras vidas. Esas cosas no son importantes. Lo importante es estar en el plan de Dios, en cada momento donde Él quiere que estemos, y que estemos cumpliendo la misión que Él ha designado para nuestras vidas. Eso es lo importante y eso es lo que trae gozo y alegría al corazón. Porque el siervo humilde, como Bernabé, no se molesta cuando los demás le menosprecian o no se acuerdan de él, porque sabe que lo importante es estar en el lugar en que Dios quiere en cada momento de su vida. Gloria a su nombre. Y hay un tercer aspecto en el cual tenemos que ser imitadores, ¿no?, de Bernabé. Una tercera cualidad, y es su espiritualidad. De esto habría mucho que hablar, pero simplemente unas pinceladas. En el capítulo 11, verso 24, estaba en el cartel de difusión que hemos recibido, dice que él era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y Lucas destaca, ¿no?, a esos personajes singulares del Evangelio, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos, los destaca como varones llenos del Espíritu Santo. Lo dice del Señor Jesús en el capítulo 4, verso 1. Lo dice de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1, verso 15. Lo dice del apóstol Pedro en Hechos 4, verso 8. Lo denomina a los primeros diáconos en Hechos 6, verso 3. Lo dice de Esteban, capítulo 6, versículo 5. Y lo dice del apóstol Pablo, capítulo 9, versículo 17. Personajes fundamentales, héroes de la fe. Y entre estos héroes estaba Bernabé. Varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe.
Y Bernabé era un cristiano espiritual. Y era un cristiano espiritual, ¿sabéis por qué? Porque él escuchaba y obedecía la voz del Espíritu Santo. Porque ser espiritual, la marca que diferencia es escuchar, obedecer al Espíritu Santo en nuestras vidas. No son otras cosas, hermanos. Y todos tenemos cosas en mente. Es escuchar y obedecer al Espíritu Santo. Y él vivía la espiritualidad en un doble sentido. La vivía de fuera hacia adentro, siendo lleno y recibiendo aquello que el Espíritu traía a su vida, pero también la vivía de dentro hacia afuera. Porque la espiritualidad no solamente es un misticismo, como algunos creen, ¿no? De hoy yo estoy en las nubes y no sé qué. ¡No! ¡No! Estoy en las nubes, pues algún día estaremos con el Señor, gloria a Él. Lo veremos cara a cara, ¿no? Nos gozaremos en su presencia. Pero estamos en tierra, nuestros pies están pisando la tierra. Hay luchas, hay cargas, hay días donde realmente no nos apetece levantarnos de la cama, ¿o no es verdad? Hay muchos conflictos a veces, pero en medio de esos conflictos, aunque no nos sintamos en las nubes, podemos estar viviendo una intensa espiritualidad cuando realmente estamos rendidos al Espíritu Santo, que es quien como abogado está ahí, sosteniéndonos, bendiciéndonos, alimentándonos, fortaleciéndonos. Y él vivía la espiritualidad no solamente recibiendo, sino dando a los demás consuelo, dando paz, dando armonía, dando siempre una palabra de exhortación delante del Señor. ¿Por qué? Porque él era un maestro de la palabra. En Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, el primero que nombra es a Bernabé. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y el último, ¿a quién nombra? A Saulo. Pero el primero a Bernabé. Y nos damos cuenta como él era un maestro en la palabra de Dios. Os digo, no podemos vivir una auténtica e intensa espiritualidad en nuestras vidas si no conocemos la palabra de Dios. Olvidémonos. Necesitamos profundizar en el conocimiento, en la verdad de la palabra de Dios para realmente poder ser cristianos espirituales. Y Bernabé nos lo muestra. Fundamentado en la palabra, teniendo claramente los fundamentos en los principios que de ella emanan, él podía proclamar y él podía ser consuelo y podía ser una estructura de credibilidad en medio de la iglesia primitiva. Gloria al Señor. Y por eso podía ser un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. No seamos como el pueblo de Israel, como dice en Oseas 4:6, que dice que fue destruido porque le faltó el conocimiento. Hermanos, estamos llamados a ser espirituales. Pero el llamamiento a ser espirituales es el llamamiento a indagar, a escudriñar, a empaparnos de la palabra del Señor, de su propósito, de su verdad. Y entonces podremos proclamar, pero la proclamación no se hace solamente aquí delante como estoy haciendo hoy con un micrófono. La proclamación realmente la que hicieron aquellos cristianos anónimos de Antioquía, que fueron llevados por la dispersión, que no tenían títulos de teología ni nada, ni sabemos muy bien sus nombres. Aquella proclamación era sus vidas día a día, mostrando a Cristo en cada hecho. Y mostrando cómo la palabra de Dios es rema y actúa diariamente en cada circunstancia. Bernabé se ganó el respeto de toda la iglesia primitiva. Vemos en el primer concilio celebrado en Jerusalén, en un momento dado, en la controversia que había con los judaizantes y cómo
la iglesia tenía que convivir. Recordemos que la iglesia provenía, no era como una derivación que había nacido del judaísmo, donde se entendía que pues, aquellos que habían judaizado pasaban a ser creyentes por su fe en Cristo. Entonces todos los esquemas se rompen cuando se dan cuenta que también los gentiles, que también los no judíos, se están abrazando el Evangelio. Esto crea una controversia. Otro día se puede analizar mucho más cómo manejaron esta controversia, porque realmente es un modelo también para nosotros, cómo lo hicieron. Pero en un momento determinado, alza su voz Bernabé y Pablo, y cuando ellos hablan, todo el mundo calla, todo el mundo enmudece. ¿Por qué? Porque ellos eran estructura de credibilidad, porque ellos tenían un prestigio, porque a la iglesia le importaba lo que dijera Bernabé. Le importaba porque él había mostrado su humildad, su servicio, su entrega, su generosidad y su espiritualidad. Y en Hechos 15:12 dice, toda la multitud calló. Y oyeron a Bernabé, en primer lugar, y después a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Gloria al Señor. Y este testimonio cambió todo. Hermanos, esto es ser relevantes. Esto es ser relevantes. Quiera el Señor que todos y cada uno de los que estamos aquí seamos relevantes como lo fue Bernabé, humildes como él lo fue, generosos en lo material y en lo espiritual, y seamos espirituales como él lo fue. Quiera el Señor que podamos tomarlo como modelo y aplicarlo en nuestras vidas y seguir adelante. No es fácil seguir adelante, hermanos. Si leemos más en detalle, que no nos vamos a detener en esta mañana, vemos todas las vicisitudes, todas las dificultades, todas las pruebas, todos los problemas. Pero, hermanos, seguimos adelante en el Señor. Amén. A pesar de todo. Y seguimos queriendo imitar a Cristo y tomar como modelo a tantos y tantos siervos y siervas, hermanos y hermanas, que siguiendo las pisadas del Maestro han decidido sacrificar su vida y poner la mira adelante y no hacia atrás. Gloria al Señor, que el Señor os bendiga. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor. Nos has dado modelos en los que mirarnos, en los que fijarnos y a los cuales imitar. Te damos las gracias, Señor, porque Bernabé es uno de estos modelos que destaca, Señor. Quizá anónimo en muchas cosas, pero Padre, tan importante para cada uno de nosotros. Señor, enséñanos a ser generosos. Contágianos en cuanto a su generosidad, Padre. Enséñanos a ser humildes, a aceptar, Señor, tu propósito en cada momento de nuestras vidas. Enséñanos, Señor, ayúdanos a ser espirituales, con esa verdadera espiritualidad que tú anhelas en nosotros. Te bendecimos, Padre, te adoramos y te aclamamos y te glorificamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor os bendiga. Nos rendimos a ti. Nos rendimos para tus propósitos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré,
sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Y yo lo haré, oh sí Señor, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Nos rendimos a ti. Nos rendimos para tus propósitos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Y yo lo haré, oh sí Señor, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré.